un poco abonando esto que hablaba y planteaba Cristian Martin, la estrategia de, bueno, atacar antes de que Irán pueda poner los cohetes, los misiles en el cielo, ¿no? Pasa a la ofensiva decididamente la alianza entre Estados Unidos y Israel y atacan el aeropuerto de Teherán. Imágenes que están llegando en este momento, una situación muy tensa obviamente, y que apunta a debilitar al régimen, ¿no? Al régimen iraní, Horacio. Sí, bueno, casi lo que decía Cristian. Por un lado está esta cuestión de que tienen poco poder aéreo, pero al mismo tiempo desactivar el aeropuerto significa no solamente desactivar el poder de los aviones militares, sino también la posibilidad de que alguien se pueda subir a un avión y escaparse, digamos. Ya muchos no se pueden escapar porque los mataron. Hoy había una reunión donde supuestamente clérigos estaban eligiendo la futura autoridad. También dieron con ellos. Barren con el aeropuerto de ahí de Teherán. Da la sensación de que Trump está cumpliendo con su promesa de todavía no nos endurecimos y cuanto peor se ponga Teherán, peor se ponga Irán, más dura va a ser la cuestión. Estuve abierto al diálogo, pero con esta gente no se puede dialogar, así que lo único que queda es desactivar cada rincón del régimen iraní. Un lujo el pase con vos, como siempre, Horacio. Gracias, sos un Nacho, todoterreno y además un gran amigo. Un abrazo grande. Hasta mañana. Bueno, le damos la bienvenida a Gabriel Ventasgal, que ayer nos acompañó y hoy lo volvimos a convocar porque la verdad que muy interesante su punto de vista. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien, miren, están mostrando imágenes del aeropuerto, ¿verdad? Sí, exactamente. El día de hoy. Exactamente. Lo que ha ocurrido durante el día de hoy se reunió en la ciudad de Qom, que es una de las capitales religiosas de Irán. Se reunió en los 88 sabios, que es el cuerpo que tiene que decidir el nuevo ayatolá. Y bombardearon la reunión. Todavía no se sabe si los 88 sabios siguen vivos. A ver, Gabriel, muy importante, lo subrayo, perdón que lo subrayo, pero esto es clave. A ver, se reunían para decidir al nuevo líder supremo después de que dieran de baja a Ali Khamenei y atacaron esa reunión de los 88, dijiste, perdón, 88. Exactamente. De esos 88 clérigos no se sabe cuál es la situación de ellos. Es un daño muy fuerte al régimen, Gabriel. Totalmente, no se sabe cuánto hay. Estaban los papelitos preparados para la votación. El régimen quiere, por un lado, transmitir a la población que siguen gobernando y les matan a todos los clérigos. A ver, llevándolo, perdón que haga este paralelismo, tal vez es exagerado, es como cuando se juntan los cardenales a elegir un papa. Obviamente estos son criminales, son un régimen, pero para que la gente que está en su casa y tal vez no es especialista entienda, se juntan para elegir a quién va a ser el sucesor de Ali Khamenei, quién va a ser el clérigo que va a suceder supuestamente a Ali Khamenei, y supuestamente han bombardeado y no se sabe cuál es la situación de salud de estas personas. Perfecto, clarísimo, y una noticia de alto impacto en este momento, Gabriel. El ataque al aeropuerto, que estamos viendo las imágenes, ¿tiene que ver con esto de desarticular una posible respuesta de Irán? Tiene que ver con que por ahí se almacenan materiales bélicos, pero además el mensaje es claro: intentan neutralizar la capacidad para gobernar de los ayatolas. O sea, si vos le quitas a las personas, les quitas los edificios de la policía, le quitas los aeropuertos y le quitas los misiles, entonces le estás transmitiendo a la población que no tienen control. Que salgan a las calles, claro. Tus productores me mandaron un material que traduje del persa, ¿está bien? Sí. Y tus productores son muy rápidos y en donde el Mossad en persa mostró una imagen que está mostrando ahí con todos los nombres de los ayatolas potenciales, y el mensaje termina diciendo: ustedes salgan a la calle, nosotros nos vamos a encargar de cada hombre. Bueno, impactante, Gabriel. Claro, el subtitulado, mira, ahí está. Solo el pueblo de Irán decide sobre su futuro y sobre quiénes construyen el futuro del país. Bueno, y con la foto de los posibles sucesores. Esto es impresionante, Gabriel. También es impresionante la nota que vos escribiste hoy en Infobae, la verdad, hablando un poco de la herencia, ¿no? La herencia de los 1.000 millones de Ali Khamenei.
desde Londres hasta Mallorca. ¿Y por qué te la traigo aquí a escena en esta charla que estamos teniendo? Porque hace instantes Trump cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez y me parece que ahí también empieza a haber diferencias que empiezan a trascender el conflicto de Medio Oriente. Esto involucra ya países que, sacando Medio Oriente, empiezan también a tener diferencias respecto a las connivencias con el régimen de Irán. La fortuna de Ali Khamenei en España, ¿puede el gobierno de España desconocer de esos movimientos de tanto dinero? La verdad es que sí, pueden desconocerlo. A ver, contame. Claro. Pueden desconocerlo porque tiene una empresa que es una tapadera, tienen varias empresas. Porque dan porcentajes y levantan como empresas de beneficencia para el musulmán. Entonces reciben donaciones y cortan una cantidad de dinero, pero es el dinero que queda con la familia. Ahora, si el gobierno de España fuese un gobierno serio, empezaría a investigar, pero... No, pero no es serio, no es serio. Eso corre por mi cuenta. Nuestro compañero en este momento está trabajando en una computadora, ¿ven? Poné por favor en YouTube, a ver, Spielman, una Fuerte Apache, Hispan TV. Y es el programa de televisión que durante años hizo Pablo Iglesias, líder de Podemos, pagado por la televisión y por la televisión oficial de Irán. O sea, Pablo Iglesias, el partido Podemos, recibió dinero de Irán de forma constante. O sea, no solamente Luis de Lía en Argentina, sino también Iglesias, y por lo tanto, yo supongo que también Irene Montero está recibiendo dinero de Irán. Evidentemente, si el gobierno de Pedro Sánchez está sustentado no solamente en terroristas de Bildu, vascos, y nacionalistas catalanes, sino también de la extrema izquierda, y bueno, él tiene que pagar una especie de peaje diario. Pablo recibió dinero de Irán. Bueno, increíble. Ya vamos a seguir con el capítulo de España en instantes, Gabriel, pero antes te quiero aprovechar porque lo que acabas de contar, que es una noticia que es de alto impacto, que tiene que ver con la reunión de clérigos en la que iban a decir el sucesor de Ali Khamenei fue bombardeado. Tengo que pensar que han hecho un trabajo, tanto Estados Unidos como Israel, de inteligencia notable para determinar dónde, cómo, cuándo y con una precisión quirúrgica, también así como fueron otros ataques. Y la verdad es que en Estados Unidos se habla ahora y se acusa a Trump de haber sido un improvisado, de salir de guerra sin la preparación. Pero te das cuenta que, ¿cómo pueden tener control sobre tanta información, matar en un minuto a 48 líderes y seguir persiguiendo a cada uno cuando hoy ya sabemos que, como ustedes ya hablaron, creo, con Cristian, hackearon las cámaras, hackearon los teléfonos? A los asesores de Ali Khamenei les ponían los teléfonos como si fuesen teléfonos ocupados para que no puedan transmitirse informaciones unos a otros. Tenían un dominio bastante amplio de la situación. Y es que Irán es un país ultra súper penetrable y hay mucha gente que por dinero también se vende dentro del sistema mismo. Increíble, increíble. Tenemos los videos de Pablo Iglesias, lo que decía Gabriel, para entender, ¿no?, cómo se financia la política desde Medio Oriente, en este caso desde Irán. Mirá. Lo que representamos. Y para ellos representamos la libertad. Por eso, con estilo Easy Rider y porque al fin y al cabo nacimos para ser salvajes, estamos preparando Fuerte Apache. Un programa que no va a dejar indiferente a nadie. Será aquí, en Hispan TV. Vigila tu cabeza, hombre blanco, esto es Fuerte Apache. Bueno, acá en Argentina se suele decir a veces nadie es kirchnerista gratis, en este caso nadie es pro Irán gratis, ¿no? Le puede aplicar a Pablo Iglesias. Nacho, déjame sumar algo. Hola Gabriel, ¿cómo andas? Ezequiel Spielman. Acá estoy mirando lo que recién nos contabas. Pablo Iglesias mandó a borrar una serie de videos, por ejemplo, uno hablando del poder sionista en Estados Unidos, con consignas antisemitas. Mandó a borrar una parte de esos videos. Acá lo estoy viendo, ¿no? Impresionante los videos que, mirá, ahí lo estamos viendo. Acá está. Algunos videos los mandó a borrar directo, Gabriel. Sí, vos te das cuenta que la extrema izquierda en España y en otros lugares también, pero es profundamente antisemita. O sea, porque ellos consideran, fíjate lo que es la lógica, quizás escuchaste el término la interseccionalidad, y consideran que todo el mundo se divide entre buenos y malos. Y los buenos son
Los palestinos, las personas de color, los grupos LGTB, todas las mujeres son buenas, los pueblos indígenas, y los malos son, si vos sos un hombre blanco, heterosexual, sos casi el demonio. Y entonces, como el mundo es dicotómico, se diría entre buenos y malos, nosotros que somos las víctimas, vamos a apoyar de forma incondicional a todos los que vemos que son de nuestro mismo equipo. Entonces un grupo de feministas no sale a defender a las mujeres iraníes, porque los iraníes están en nuestro equipo. Esa degradación moral la impulsan grupos también en Argentina y por supuesto en España. Sí, Gabriel, para repasar lo que está ocurriendo en Medio Oriente puntualmente, ¿cuántos países son los involucrados a partir de los ataques de Irán contra Estados Unidos, pero contra distintos puntos que afectaron a civiles de otros países? ¿Cuántos países involucrados hay hoy en la guerra? Están los involucrados que apoyan y no hacen nada por ahora, que son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Kuwait. Esos sufrieron ataques y por ahora con que callen la boca y dejen actuar desde su territorio es excelente. Estamos de acuerdo, claro. Están los países que ahora prometen algún tipo de asistencia militar, como Inglaterra, Francia. Están los países que están a favor de Irán en Europa, perdón que lo diga de forma tan directa, pero España es uno de ellos, y están los países que por ahora llevan el peso del combate, que son dos, Israel y Estados Unidos. Bien, hay novedades de España, Lula. El portaaviones, Emmanuel Macron confirmó que está yendo el portaaviones Charles de Gaulle. Exactamente, que se dirige hacia Oriente Medio. Bueno, era lo que ya habían comentado en las últimas horas, lo termina de confirmar Pedro Sánchez allí en España. No sé, Gabriel, si vos tenés información al respecto. Sí, hay que ver si realmente sigue adelante, porque mira, a ver, hay un punto importante que es Fitna, ¿está bien? Y el periodista que publica esto es un periodista reconocido y serio, Amit Segal se llama. Claro. Sí, o sea que es información que vale la pena, hay que ver si se anima al final Macron, porque recuerden que él está sustentado su gobierno con Mélenchon, que es de extrema izquierda. Ahora, les digo un término en árabe, Fitna. Fitna significa guerra entre hermanos. Claro. Gabriel, contame un poco cómo se está viviendo. ¿En dónde estás ahora? ¿En Tel Aviv, en Jerusalén? ¿Dónde estás? En el medio. ¿En dónde estás? Contame. Te cierro un concepto que en la producción están hablando con... Ay, lo estamos... un concepto importante. Fitna. No se permite guerra entre musulmanes. Significa que si Francia va a atacar a Irán, los musulmanes de Francia van... Y no creo que el presidente Macron tenga los que hay que tener para aguantar protestas masivas. Fíjate cómo no pudo soportar las protestas pro-palestinas. Claro, claro. Me decías, ¿dónde estás, Gabriel, para consultarte al respecto? ¿Dónde estás ahora, físicamente? Medio entre Tel Aviv y Jerusalén. Ah, bien. ¿Cómo lo están viviendo? Vos el otro día me decías, en Israel no se sabe cuándo pasa el colectivo, pero sabemos muy bien cuando cae un misil. Pese a todo eso, la situación es de tensión. ¿Cómo lo están viviendo en el día a día? Porque se supone que esto puede ser el desenlace final contra el régimen de Irán. Me imagino que debe haber expectativa. Estoy seguro que durante el día entrevistaste a muchos argentinos que están en Israel y cada uno te explica su sufrimiento, ¿estamos de acuerdo? Claro. Yo te lo voy a decir no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista técnico. Están disparando menos misiles que en junio del año pasado y están disparando menos misiles que cuando comenzó. Esto puede ser una señal de que van bajando su capacidad misilística y por lo tanto puede ser que en las próximas horas y días entremos menos al refugio antibombas. Hoy entramos 4 veces nosotros. 4. Si mañana ya entramos 3 y pasado mañana ya no nos molestan durante la noche, es que Irán está sufriendo en serio. Impactante realmente, Gabriel. Un gusto siempre tenerte en este programa. Mucha suerte, mucha paz, mucha tranquilidad para estos días que te tocan vivir allá. Un abrazo grande. Abrazos, gracias a ustedes. Bueno, de Medio Oriente me voy a Estados Unidos, a la Casa Blanca. Está un corresponsal, fundador de La Derecha Diario, el señor Javier Negre. Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí estamos en la Casa Blanca, donde acabamos de asistir a la reunión entre el primer ministro alemán y el presidente Trump, donde ha anunciado el presidente Trump que corta relaciones comerciales
con mi país, con el gobierno español, por ese veto al uso de bases militares en España, las de Morón y Rota, para atacar Irán, una decisión que ya venía adelantando yo ayer y que va a venir acompañado por otras más medidas de presión del gobierno americano contra el gobierno español, que ya sabes que ha recibido el aplauso de Hamás, ha recibido el aplauso de Irán, frente al consenso internacional en el mundo occidental, incluso en el mundo del Middle East, donde Qatar e Israel, que siempre están en las antípodas, incluso han puesto de acuerdo para ir contra este régimen que persigue a las mujeres, que persigue a los gays y que ha ido financiando el terrorismo internacional como ISIS durante muchos años, ¿no? Javier, estás en la Casa Blanca, vemos de fondo la Casa Blanca, estuviste cubriendo esta reunión del presidente Trump. Contame, siendo español vos, contame cómo te impacta lo que dice Trump del gobierno de España. Vos sos un crítico del gobierno de Pedro Sánchez, no es novedad para vos, vos lo venís denunciando hace bastante tiempo, pero básicamente lo que está marcando Trump, corregime si malinterpreto, es que no es confiable Pedro Sánchez, que hay que romper con España porque no es confiable el presidente del gobierno. Ha dicho que textualmente que es un aliado terrorífico, ¿no? Uf. Porque hay que recordar que la fricción del presidente Trump con Sánchez empieza desde que él pidió la inversión del 5% en el presupuesto de la OTAN y Sánchez se negó frente al consenso de todas las potencias europeas, incluso Alemania, incluso Francia. Entonces el presidente Sánchez quiere, siendo hipócrita, porque España financia muchas empresas armamentísticas, tiene empresas como Indra que están participadas por el gobierno español y que hacen mucho dinero, mucha plata con la venta de armas, pues curiosamente Sánchez ahora quiere decir a la comunidad internacional que él va a favor de la paz, que él no está en ningún tipo de conflicto bélico. Y lo curioso es que Sánchez en ningún momento ha condenado cuando la pidan a mujeres en Irán, cuando ahorcan, ¿no?, a gays en Irán. Lo vimos en la gala de los Goya de cine, ¿no? Incluso una actriz argentina diciendo pobrecitos los iraníes, ¿no? Estamos hablando de un régimen que ha financiado el terrorismo internacional, que ha asesinado, ¿no?, a muchísima gente, que vosotros en Argentina, una condenada por corrupción como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, firmabais, ¿no?, acuerdos con el régimen de los ayatolás, ¿no?, que según dicen muchas investigaciones estuvo detrás de la muerte del fiscal Nisman, y es la doble progresía, la doble moral de la izquierda. Y aquí como español pues me siento avergonzado, ¿no?, de tener un presidente del gobierno pues que se sitúa del lado de la banda terrorista de Hamás, que se sitúa del lado del régimen de los ayatolás de Irán, insisto, frente al consenso que no solo hay en el mundo occidental, sino también en el mundo de Middle East, donde Qatar e Israel están uniendo fuerzas, Emiratos Árabes, y esta decisión de Trump va a venir seguida por una serie de informes que hay ya en el Departamento de Estado, donde se está incluso hablando de retirar las visas a representantes del gobierno español para no hacer pagar a ciudadanos españoles, porque ahora nosotros los españoles podemos venir con visa de turista, con el ESTA, como se llama, es decir, claro, no necesitas hacer lo que hacéis los argentinos, las solicitaciones con mucho tiempo. En España es un trámite digital y en un día tienes la visa de turista. Pero ahora mismo hay muchos españoles, no solo temiendo por sus negocios, por sus intercambios comerciales, la gente, imagínate, del aceite de oliva, la gente que se dedica al comercio internacional, están muy preocupados, pero también la represión, o sea, las represalias económicas que vamos a tener por la ruptura de relaciones comerciales que pueden venir de potencias como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Dubái, como Abu Dhabi, donde hay muchas inversiones. Hay que recordar, por ejemplo, Bahrein. El Real Bahrein acaba de comprar la mitad de la Liga de Fútbol Español. O sea, imagínate si Bahrein decide retirar sus inversiones. O sea, que Sánchez no está calculando, por eso de querer ser el abanderado de la izquierda radical a nivel internacional, por eso de querer ser el líder de las campañas antisemitas contra Israel, no está pensando en los perjuicios económicos que va a tener una España donde su gobierno está salpicado, atacado por escándalo de corrupción, el de su mujer, el de su hermano, el de su gente del círculo íntimo que está en la cárcel, ¿no? Es que, Javier, me parece que muchos españoles van a empezar, vos no, porque ya lo venía denunciando, pero muchos españoles van a empezar, están conociendo el kirchnerismo versión 2006-2007, cuando el engaño se le empezó a caer al kirchnerismo. ¿Querés compartir lo que decía Donald Trump hace instantes nomás sobre Sánchez, sobre España? Lo compartimos y lo comentamos enseguida, Javier. Perfecto. Of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain, and now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership.
So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Bueno, esto es lo que decías vos, Javier, una catástrofe sería que no solamente Estados Unidos, sino todo este grupo de países tomara represalias económicas para España, que, como decía hace un rato, es el talón de Aquiles y puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez, porque por la batalla cultural a veces cuesta, porque la gente tal vez no mira cuestiones, cuando la economía va bien, no mira otras cuestiones, pero en este caso, si le llega a pegar económicamente a España, bueno, se puede empezar a caer ese castillo de naipes, ¿no? Ahí estás dando un punto clave. Hasta ahora hay españoles que aguantan, que soportan el gobierno de la corrupción de Sánchez por el miedo a Vox, que es un partido necesario en España, pero demonizado por los medios tradicionales. Pero en el momento que los españoles empiecen a pasar hambre, empiezan a ver que las decisiones de Sánchez, además de la corrupción, implican una subida de impuestos, implican una recesión económica, porque ahora mismo en España, afortunadamente, de forma milagrosa, pues la economía no va del todo mal, pues sigue habiendo turismo, seguimos siendo la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo genial, Andalucía, es decir, presidentes autonómicos de la derecha están contraponiendo la mala política de Sánchez, pero en el Departamento de Estado me confirman que están muy preocupados, de hecho tienen informes sobre declaraciones que tienen personas como Irene Montero de Podemos, que soportan al gobierno de España, hablando del reemplazo poblacional, de legalizar, como está haciendo Sánchez, a 500.000 ilegales que no tienen los vínculos que tienen los argentinos, las comunidades hispanas que venís de forma legal y ordenada a España, sino que es gente que viene del Magreb, muchos de ellos menores de edad y algunos de ellos que acaban en prisión y salen a los 2 días después de cometer hurto. Cualquier argentino que viva en Barcelona puede caminar por el Raval y ver, ¿no? Cómo se ha convertido Barcelona lleno de inmigrantes ilegales, vas por la región de Murcia, vas por distintas comunidades autónomas y se está produciendo un reemplazo poblacional porque ellos tienen más hijos que nosotros, que los occidentales. Afortunadamente en Argentina no estáis teniendo ese problema. Javier Milei está poniendo las puntos sobre las sillas contra la inmigración ilegal que teníais anteriormente. Pero ahora yo veo a Argentina con mucha envidia de que Javier Milei este sábado estará en esa cumbre de las Américas con Bukele, con Rodrigo Paz, con el presidente Trump, poniendo a Argentina en el mapa. La semana que viene tiene la Argentina Finance Week, donde está completamente sold out. Acabo de hablar con el embajador de Argentina en Estados Unidos, en Washington, Alex Oxenford, y la demanda... O sea, hay más de 3.000 personas en la waitlist, o sea, va a ser increíble. Sí. Y en España, en cambio, a nuestra embajadora en Washington, la embajadora de España en Washington, ni le toman el teléfono en la Casa Blanca, no tiene interlocución. Y hay muchos españoles muy críticos con la figura del rey Felipe VI, que se ha convertido en una especie de títere del gobierno español y que hace todo lo que dice Sánchez por miedo a que Sánchez le afee la corrupción o la supuesta corrupción de su padre, ¿no? El rey emérito, que está en Abu Dhabi, completamente exiliado por culpa de un hijo y de la reina Leticia, y no quieren que vuelva a España, ¿no? ¿Lula? Sí, Javier pensaba mientras te escuchaba, ¿no crees que la presión mediática, el pueblo español y también la oposición española puede hacer cierta presión para Pedro Sánchez y que vuelva atrás con esta decisión, incluso como estrategia política? Digo, vos decías, está en un contexto económico y político tremendo, con los dichos de Donald Trump hace instantes nada más. Digo, ¿no crees que puede haber otra decisión por parte de Pedro Sánchez? Yo sé que es difícil hacer futurología, pero incluso políticamente hablando, como estrategia, digo, no solo geopolíticamente. Desgraciadamente en España mayoritariamente solo se manifiesta la izquierda, es decir, lo ha demostrado la historia, la derecha está anestesiada, con cada día hay un escándalo de corrupción distinto. Tenemos un gobierno español que ha colocado prostitutas con dinero público en la institución que tiene que velar por la seguridad, ¿no?, en las redes ferroviarias, que hace unos meses tuvimos un desgraciado accidente porque no habían renovado la red ferroviaria como se merece. Tenemos unos trenes tercermundistas, o sea, tenemos escándalos de corrupción que salpican directamente a la mujer de Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, a su círculo más íntimo está metido en prisión. O sea, tenemos a Zapatero, al expresidente español, con relaciones peligrosísimas con Maduro, con China, con Rusia, y los españoles están anestesiados. Son diferentes a los argentinos, que tenéis esa buena voluntad de salir a la calle, a quejaros, con todo el derecho del mundo, algunos más que con otros, pero en España, desgraciadamente, la oposición no se está entendiendo. Vox está subiendo como la espuma, pero PP y Vox no llegan al entendimiento, ni siquiera en Extremadura se están poniendo de acuerdo para gobernar juntos, y yo lo que pido a la oposición es que se entienda, porque la ciudadanía está como medio dormida, como anestesiada, como resignada, ¿no? Javier, para que no te desanimes, nosotros los argentinos en 2006, con el dólar barato,
todavía Sí. con muchos escándalos de corrupción en gestación, pero todavía la economía argentina resistía. Los argentinos no salíamos a la calle a protestar Pues. contra un gobierno que a todas luces tenía vocación autocrática, con lo cual lo que te digo es tranquilo, porque cuando la economía se resiente, todas estas cosas que hoy tal vez estás denunciando en soledad o sin muy poco soporte, terminan abriéndose camino y la sociedad termina básicamente empezando a ver cosas que antes no veía. En 2005 el colega Pancho Olivera y Diego Cabo te escribieron un libro que era Hablen con Julio, que hablaba de las tropelías de Julio De Vido. Nadie en ese momento lo advertía a Julio De Vido y mirá cómo terminaron las cosas. Por eso, para llevar tranquilidad, y por eso yo decía, están en Argentina 2006-2007, porque están recién empezando lamentablemente a ver el impacto del populismo y todas estas políticas que agarran los bien pensantes, pero que nada tienen de bien pensantes, porque callan ante el régimen de Irán, callan cuando acribillan mujeres, callan con el tema de Venezuela, y como vos bien decías, hay políticos españoles que están involucrados directamente con regímenes y eso también dificulta todavía más las cosas, ¿no? Claro. Tú fíjate, Pablo Iglesias, líder de Podemos, que ha recibido financiación de los ayatolás, donde ha habido más de 50.000 muertos, y los actores y las actrices de los Goya, de la gala del cine español, nadie se quejó. Tú fíjate, Pablo Iglesias está recibiendo fondos de la narcopolítica en México, es decir, que han recibido fondos de regímenes chavistas, lo peor de lo peor. Estamos viendo lo que padecisteis en Argentina, pero afortunadamente confío mucho en el pueblo argentino, porque muchos de vosotros estáis nacionalizando españoles, están viniendo para votar en base a sus antepasados, me están confirmando fuentes consulares de Argentina en España, con lo cual los argentinos van a tener un peso decisivo en las próximas elecciones en España, que si Dios quiere las generales serán el año que viene, aunque tenemos ahora elecciones en Andalucía, tenemos elecciones en Castilla y León, después de que la izquierda haya cosechado un severo varapalo, aunque no suficiente, ¿no?, perdiendo su hegemonía en comunidades autónomas donde anteriormente eran de izquierdas, como Extremadura. Pero lo increíble es que todavía haya personas en España que voten al socialismo, o bien por ignorancia, o bien por sectarismo, o bien porque comen de él, ¿no?, por esas redes clientelares que, como bien vosotros teníais con el kirchnerismo y con el peronismo, que bien Javier Milei está ajustando, ¿no?, y que está achicando, está cortando a todos los chorros. Pues en España estamos viendo lo mismo, que hay gente que vota al PSOE a la izquierda porque vive de él, básicamente. Cuidado, Javier, en Castilla y León, cuidado que no haya un batacazo. Lo hablamos después de las elecciones. Un abrazo enorme, querido. Mira. Un abrazo grande. Gracias, Nacho. Gracias por tu trabajo. Un abrazo. Urgente en A24, vamos. Atención, noticia de último momento. Israel bombardeó una instalación clave iraní. Ezequiel Spillman. Así es, Nacho. Estas son imágenes exclusivas. Acabamos de conseguir aquí en A24. Las fuerzas de defensa de Israel indicaron que de este complejo llamado Nitzah de Hey era utilizado por un grupo de científicos nucleares iraníes que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares. Epa. A través del servicio de inteligencia del Mossad con las fuerzas de defensa israelíes, lo rastrearon las actividades en esta nueva ubicación, eliminando, que es lo que estamos viendo, este componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares. Nacho, el comienzo de esta guerra se da por esa posibilidad de que desarrollen armas nucleares. Israel acaba de desactivar con este bombardeo masivo un lugar clave para el desarrollo de armas nucleares iraní. Esto es clave, Spillman, la información exclusiva de A24 de Ezequiel Spillman, siempre hasta con información internacional.